Buenos días, aquí estamos en otra entrevista, hoy con José Chamorro, que tampoco voy a introducirlo como es costumbre en este canal, para dejarle a él la potestad de hacerlo con la libertad máxima de presentarse como así lo estime. De momento sí que te doy muchísimas gracias, José, por tu disposición, por siempre tu amabilidad y la apertura de compartirte y de la forma en la que lo haces, que ahora todos lo constataremos. Así que bienvenidos a todos los que nos veis. Bienvenido, José. ¿Y quién eres? Pues muchísimas gracias por la invitación, Rosa. Eh, la pregunta ¿quién soy? Es una pregunta muy amplia y muy compleja, ¿no? Porque es muy fácil identificarse con lo que uno viene haciendo, pero quizás la tónica común que vengo descubriendo más recientemente tenga que ver, o yo la uniría a la palabra buscador, ¿no? Alguien que desde muy pequeño, de los 6 7 años, conectó con algo, vamos a llamarlo profundo, espiritual, quizá la palabra sea muy grande, y desde entonces empezó a reconocer una sed que necesitaba de un agua, ¿no? Y bueno, desde entonces, pues digamos que uno ha ido caminando intentando dar respuestas, ¿no? Y para que esa búsqueda, digamos, sea lo menos ansiosa posible y lo más dulce posible. Mm. Y en esta búsqueda donde me consta y sé que has bebido de distintas fuentes, intentando saciar esta sed, que no sé si has llegado a saciarla por completo o si todavía sigue activa la búsqueda, me gustaría que destacaras cuáles son los manantiales que más satisfacción te han dado a lo largo de tu vida. ¿Dónde has encontrado algunas de tus grandes respuestas para llegar a ser quien eres ahora? Pues bueno, lo primero, el tema de la sed, yo creo que la sed es una especie de constante que no desaparece. Uno va llegando a darse cuenta de que hay ciertos hallazgos, ¿no? Pero a la misma vez hay algo que como que a uno lo impulsa a ir más allá o quizás más adentro, ¿no? Y en todo ese itinerario, eh, son muchos los nombres, ¿no? Quizás también porque la etapa y la edad en las que uno ha ido transitando ha ido requiriendo de respuestas totalmente diferentes. Quizás en un primer momento un tipo de personas que aparecieron entonces muy vinculadas a una orden religiosa, a los dominicos, en donde yo digamos que veía un poco la encarnación de un ideal y que, bueno, pues yo sentía que podían aportarme algo para eso, ¿no? Que estaba por ahí dentro pujando. Después llegó toda la época de la universidad y apareció precisamente un profesor de la universidad, Alfonso, al que quiero muchísimo, que me acercó a todo el mundo de la psicología transpersonal, todo el mundo de Jiddu Krishnamurti, y para mí también fue un momento muy, muy interesante que se conjugó con otro autor, muy amigo, maestro también, Grian, autor del Jardinero, con el que quizás por su propio proceso yo pude acercarme también a las aguas de la sabiduría sufí, del budismo tibetano, un poco también a todo el tema de la espiritualidad que tiene que ver con las tradiciones indígenas, ¿no? Y bueno, la edad siguió avanzando y en ese proceso, pues yo di a llegar a la escuela del SAT, hice la formación en el SAT y claro, ahí encontré, pues, por supuesto, a uno de los grandes maestros, Claudio Naranjo, y ahí ya se abrió el abanico, yo diría casi por completo, ¿no? Porque la sabiduría de Claudio era inmensa y ahí con él llegaron muchas cosas, no simplemente el tema del enneagrama, sino todo lo que tiene que ver con la Gestalt, los tipos de movimientos, bueno, experiencias de muchos tipos, ¿no? Y justo ahí llegó también el tema de la formación de la Gestalt, con Paco Peñarrubia y con pues, todo ese destilado de enseñanzas Mm. que lleva consigo tantos años de experiencia de la Gestalt. Y bueno, y ahí en medio pues fui combinando también seguía, ¿no? Esta cosa de lo que iba encontrando, pero uno seguía a la misma vez indagando por otro lado, pues todo el tema que siempre me apasiona mucho de la mística cristiana,
especialmente tirando de los padres y las madres del desierto, los primeros siglos del cristianismo, y luego pues todo el tema de la mística de la Edad Media, los místicos renanos, pues no sé, Maestro Eckhart, Matilde, yo qué sé, Bruce Broek, que luego llegaría el siglo de oro y San Juan de la Cruz y esta gente, ¿no? No es tanto como algo meramente intelectual a un nivel de, de que lee algo que le atrae, sino con una especie de certeza de saber que eso era una especie de espejo en donde todos nos podemos mirar porque eso responde a algo que es común a todos, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo interior y con el proceso de transformación humana y de la conciencia, ¿no? Así que, Mm. bueno, Ahí dejamos todo un itinerario de siglos y yo creo que lecturas inabarcables en una vida, pero a la vez, como tú dices, pues vamos a dar esa vuelta de tuerca de condensar todo esto de conocimiento, sabiduría y asimilación en el cuerpo, pidiéndote que elijas una única palabra para describir tu vida hasta este momento, con todas estas vicisitudes. bueno, antes he utilizado la palabra búsqueda y me seguiré quedando con ella, pero la otra sería indiscutiblemente anhelo, anhelo interior, sí. Sería otra de las grandes palabras que tienen que ver con eso, ¿no? Que responde a una especie de hueco, de vacío, comentamos, ¿no? Del vacío fértil, de algo que no vacío de la nada que da miedo, ¿no? Sino de ese lugar, o más bien casi no lugar, que es generador y generatriz de muchas cosas, ¿no? Mm. Y no sé por qué siento que tú con este anhelo, con este vacío, ya conectas, ¿no? Ya lo transitas o lo visitas. No sé si con asiduidad o como en pequeños destellos o, o quizás me equivoque, ¿no? Pero siento que sí que hablas desde esa experiencia de conocer lo que es y quizás por eso a lo mejor alimentar más el, el que forme parte de tu día a día o más constante. No lo sé si ahora me estoy yendo, pero quería preguntarte, que va a ser gracioso porque es como preguntar, ¿no? ¿Puedes describir lo inefable? ¿Qué es para ti ese anhelo? ¿Cómo podrías describir esa sensación que, como has dicho, te impulsa a seguir en tu camino, Uh -huh. pero a la vez insisto que creo que te ayuda a seguir en esa búsqueda que ya lo has visitado? Porque si no sería como un poco como esa búsqueda del tesoro que nunca aparece y que llega un momento que uno se puede cansar. Ahí te dejo el reto. Me viene mm, como la imagen un poco como de una especie de teatro, ¿no? En donde, claro, esto se dice, y claro, una cosa es decirlo porque se ha dicho y otra cosa es cuando esto uno lo barrunta, ¿no? Eh, y es que lo buscado ya está, ¿no? Entonces como una especie de velo, de velo de algo biselado que no termina de permitir, digamos, que uno esté en lo que ya está. Entonces, claro, es un juego y una tensión la que hay que si uno se queda muy enganchado en el anhelo, uno se queda muy enganchado en uno, entonces, claro, uno no se abre a lo que hay. eh, y si uno se queda a la intemperie esperando, pues digamos que los resortes del carácter se activan y la impaciencia aparece, ¿no? Porque todos tenemos muy claro de cuándo nos gustaría que fuesen las cosas, ¿no? Y esa es una tentación también para hablar de esto, del misterio de la realidad, con mayúsculas, ¿no? Podríamos poner otras palabras, pero del misterio, ¿no? Eh, yo tenía por ahí un poemario que dice perfilar lo indecible, porque te das cuenta que cada vez que habla es más lo que se queda sin decir respecto a lo que quiere decir que lo que está uno diciendo, ¿no? Y no es un juego de palabras, es que es la realidad, es decir,
solo puede aproximarte como si te aproximaras como queriendo ir a tientas a veces y casi de puntillas, ¿no? Sabiendo que es más lo que falta que lo que uno quisiera atrapar, ¿no? Porque claro, la tentación es a querer apresar eso, esa experiencia, ese momento, ese instante, ese chispazo, esa sensación, ese lo que sea y se manifieste como se manifieste. Entonces, quedarse ahí con pocas palabras y casi dejando que sea lo otro, que la realidad se manifiesta, es algo que requiere como de, podríamos decir, como de dos componentes. Una parte activa en el sentido de ponerse uno ahí como en el aquí y ahora, de estar presente, y otra cuestión que tendrían que ver como con la confianza de que ese o eso está siempre ahí como y se desvelará a su debido tiempo, que rara vez coincide con el tiempo de cada uno, ¿no? Pues sí, me encanta. Y de hecho, cuando lo has dicho lo de la impaciencia, me he acordado del chiste de esa persona que está meditando y dice, vamos, paz mental, que no tengo todo el día, ¿no? Pues, pues eso siempre me hace mucha gracia cuando yo misma entro en este tipo de impaciencia o intransigencia y como tú bien has explicado, es justo lo opuesto a el dejar que las cosas pasen. Y también es cierto que para mí, más allá de las palabras, que por supuesto siempre intento definir, describir, porque es uno de los lenguajes o de las herramientas que más utilizamos, pero siempre la energía que van asociadas a ellas, ¿no? La forma en la que la persona se expresa, mmm, es más importante incluso que lo que se dice, porque si no, anda que no hay personas, y a mí esto sí que es algo que personalmente me da cierta tristeza, que utilizan palabras grandilocuentes, pero que para mí están vacías, porque suenan incoherentes. Y digo tristeza porque no sabemos discernir en general tanto una cosa de la otra, o por lo menos en lo mayoritario. Yo por supuesto también me habría equivocado, pero es cierto que en ese sentido doy las gracias a mi intuición, que siempre he seguido a personas que me han llevado a transitar ciertas experiencias y actualmente mediáticamente hay muchísimas personas en las redes que, bajo mi perspectiva, son incoherentes con lo que se ofrece y toda mi admiración porque consiguen llegar a muchas personas y por supuesto también aquí dejo que también creo en que cada persona llega a quien tiene que llegar, o sea que no quiero entrar en juicios ni en comparaciones, pero sí es cierto que como no es algo cuantificable ni que se pueda valorar con algo, digamos, métricamente científico, pues depende un poco de cada uno de nosotros y por eso siempre os pongo en un aprieto a aquellos que sé que dejáis entrar en el juego para intentar describir algo que yo no consigo y que por supuesto por eso también os pregunto, ¿no? Y, y vamos a continuar un poquito para preguntarte, ¿qué destacarías de ti como dones y talentos? Está desde la humildad más auténtica, pero sin falsa modestia. Bueno, yo pienso que la constante de la búsqueda yo la veo como un don, porque me hace sensible a otras personas que andan en lo mismo. Entonces, y a día de hoy, digamos que diría que incluso me permiten estar disponible para ello. Y luego una cuestión que está asociada y que requiere y que se requiere para buscar, que no es precisamente tanto hablar, que como decíamos, a veces es lo fácil o tentador, sino que tiene que ver con la escucha, ¿no? Con la dimensión de la escucha y también utilizando un poco lo que has comentado, no simplemente la escucha de lo que el contenido de lo que se dice, sino todo esa amalgama de aspectos que se quedan fuera del contenido en sí y que también son necesarios recepcionarlos, acogerlos, abrazarlos y poder comprender, ¿no? Precisamente para ver muchas veces incluso hay coherencia, ¿no? Entre lo que se dice y lo que a lo mejor el mismo cuerpo expresa, ¿no? Eh, yo pienso que la escucha puede ser una de las cuestiones bueno, pues que con su luz y sus sombras pues están ahí, ¿no?
y quizás pues la escuela, por las circunstancias, las propias materias de filosofía que doy, pues como que es una cosa que se ejercita o que está ahí como muy presente día a día, ¿no? Eh, pero me quedaría casi con, no diría mucho más, ¿eh? Porque no, sé que eso, la escucha no es simplemente como una escucha de oído, ¿no? Sino como una escucha Ujú, con una actitud de apertura, más bien una escucha un poco más amplia, digamos, ¿no? ujú. Pues nos quedamos con eso. ¿Y cuál es tu motivación para levantarte cada mañana? La motivación a día de hoy es dar las gracias por el momento que se te está brindando, por esa posibilidad de abrir los ojos y decir otro día más para ver con qué nos sorprende el día, ¿no? Más allá de lo que sé que tiene la agenda y más allá de lo que uno hace, pues si tiene que ir a trabajar de lo que sabe que más o menos toca, sabe lo que toca, pero no cómo va a tocar, ¿no? O cómo va a venir, o cómo va a llegar, ¿no? Entonces me parece algo apasionante dar las gracias de todos esos regalos que se nos dan, que son inesperados y que se saltan a la torera nuestra lógica y nuestro control. Y me parece fantástico, porque no he hecho nada para merecerlo y sin embargo tengo la suerte y la oportunidad de poder disfrutarlo y recrearlo, ¿no? Con mi vida. Y por desgracia eso no lo puede decir todo el mundo, ¿no? Mm, qué bonito. Pues mira, me lo apunto yo también, porque aunque soy muy de gratitud, pero es cierto que más por la noche que por la mañana. Por la mañana digo, a ver cómo va el día hoy. Así que me lo apunto. Y hemos hablado, bueno, y ahora luego diremos si me quieres dejar luego tu página web o lo que quieres, porque últimamente estás lanzando muchos libros, aparte de los campos en la filosofía y también pues la poesía, los ensayos, apuntes de otra clase, ahora va, y tienes tantísimos otros ensayos que has publicado que vienen de camino. Eh, y todos, además de darle mm, expresión a tu voz, ¿qué es lo que intentas dejar como legado a través de ellos, a través de tu presencia, de tu vida? Si hay alguna intención más allá de la de poder compartir aquello que pides salir. Bueno, ahora cuando me decía esto caía en la cuenta de que a lo mejor como don tenía que haber dicho también la escritura. Pero con esto todavía me estoy reconciliando, ¿eh? Es como si en mi ideal fuese que el escritor es aquel que hace novela y no otro, ¿no? O aquel que vende millones de libros y no los demás, ¿no? Y con eso estoy como intentando reconciliarme de alguna manera. Entonces diría también que como don está eso, ¿no? Porque creo que hay, bueno, hay trabajo, pero también hay cierta, no sé, la palabra facilidad, ¿no? Ligereza a la hora de poder poner por escrito pues lo que uno tiene, ¿no? Para compartir, ¿no? Y respecto al tema de delegado, yo que pienso que al final uno lo que te- lo que tiene para dejar es lo que uno tiene. Y en este caso yo lo que puedo ofrecer de alguna manera es como la síntesis de lo que va siendo la vida, ¿no? De estos hallazgos, de estas búsquedas, de estas certezas amasadas de experiencia, de tiempo, de convencimiento, de amistades, de relaciones, de oportunidades y de regalos, te diría, ¿no? Eh, yo pienso que eso es lo que está ahí, ¿no? Pero sí es cierto que en lo que escribo hay como una preocupación, más bien ocupación, eh, por querer que la gente llegue, ¿no? Y llegue a conectarse consigo, a descubrir quién es, eh, a descubrir lo que hay al otro lado de tantas creencias y tantas ideas limitantes como tenemos, ¿no? Y como nos tragamos del mundo en los mil anuncios y en las mil historias que consumimos diariamente para distraernos y no atender lo esencial. Entonces sí que veo también un hilo conductor con el tema de yo quiero que el lector, en mi caso, se pregunte. Se pregunte porque siento que la pregunta nos hace protagonistas de nuestra vida, nos hace vivir en primera persona y cuando eso sucede ya tenemos la puerta abierta para darnos cuenta, para que se produzca ¿no? el darse cuenta, ¿no? Y por supuesto
de alguna manera cuando eso sucede ya uno puede responsabilizarse de lo suyo, por lo menos tiene la oportunidad para eso, ¿no? Y esto me parece interesante. Entonces veo que últimamente, sobre todo, llevo ya desde apuntes, te diría que lo has nombrado, ¿no? Que es como ahí hay un punto de inflexión con el tema de hacer explícita la pregunta y el trabajo para que la gente como pare un poco, ¿no? Y no consuma páginas e información, sino se atienda de alguna manera. Mm. Me uno, porque yo hace poquito también regalé las 365 respuestas en ti, que son 365 preguntas, invitando a hacerse una al día. Además, que no son solo mías, sino que pregunté ahí a unos amigos que si querían compartir sus preguntas que le habían hecho justo rasgar esos velos de la ignorancia, tal y como decía Thich Nhat Hanh. Y me parece muy interesante, ¿no? Porque es verdad que yo también en mis clases solía hacer preguntas, porque para mí siento que así es como se aprende. Si alguien te da una respuesta inmediata, la vas a olvidar a los 10 segundos. O sea, está biológicamente comprobado de manera como funciona nuestro cerebro. Pero si eres tú el que tienes que ir en busca de esa pregunta y encima tienes que hacer determinados pasos para llegar a ella, y si tienes que experimentarla o integrarla, ya eso no se te olvida, ¿no? Y, y estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, por eso también, aparte de que te he invitado hoy, ¿no? Siempre cuando publicas en Instagram tus reflexiones o tus comentarios, a mí me llegan mucho. Es verdad que son siempre como esas invitaciones a un espacio que hay entre líneas, diría yo, porque nunca hay un mensaje de tienes que ir a o debes, ¿no? Es mucho más allá, es poesía del alma, que quizás, por lo menos en mi caso, nunca encuentra una respuesta certera y eso es la belleza en esas palabras, que deja ahí como un espacio abierto hacia mm, una respuesta que no va implícita en palabras, que es lo que intentaba hablar antes, ¿no? Pero sí que hay una sensación a nivel de esencia y a nivel de alma que sabe que lo ha comprendido. Y por eso siempre pongo en un aprieto y bueno, seguiremos preguntando, cada uno en nuestro ámbito y entre todos generando un poco como estas redes de compartir lo que quizás a nosotros nos mueve y que por eso queremos que se expanda más y luego pues que resuene con aquellos que verdaderamente estén también en esa resonancia y respetando a aquellos que decidan no hacerlo o que quizás no sea su momento, que eso yo también antes era más intransigente y a los alumnos era como, pero que te vas a pegar contra la pared y vente para acá y al final es como, pues se tendrá que pegar, que cada uno respetamos los tiempos y las decisiones. Pero andando otra vez aquí y indagando un poquito más sobre lo mismo, pero como vamos en espiral hacia el centro, ¿cómo definirías qué es lo más importante para ti en la vida? Buena pregunta, porque lo dejo así estar porque digo, a ver que emerge, ¿no? Pero la palabra que me ha venido es darse cuenta. Yo creo que la Mm, clave es la conciencia, porque es la que hace que cambiemos la vivacidad en la que caemos normalmente, hacer muchas cosas como para sentirnos vivos, esa actividad compulsiva por la vida, que es cuando uno despierta y entonces cualquier momento y cualquier instante y cualquier lugar es bueno y es precioso y es perfecto, porque no hay otro. mm. Entonces yo creo que el darse cuenta, ¿no? La conciencia sea la palabra clave. Pues me quedo con ella también y vamos a ir cerrando, aunque te voy a pedir antes de, de tu mensaje, porque aparte de la consciencia, sé que eres un acumulador de conocimiento. O sea, no hace falta nada más que ver los libros que tienes detrás y cualquiera que te siga un poquito, pues siempre nombras aquí y allá. Entonces, quiero que termines con un mensaje que le darías a las personas, pero que nos están escuchando, obviamente. Pero también quiero, en el orden que tú quieras, antes o después de este mensaje, que nos des una cita que quizás la tengas últimamente como mantra o que te ha guiado en tu día a día durante X tiempo que para ti fue importante o simplemente ese recordatorio
que puede ser simplemente una palabra, ¿no? Pero de otros grandes sabios que nos precedieron y que de alguna forma también van iluminando tu propio camino, de todos aquellos que has elegido antes o quizás ahora alguien distinto. Así que te dejo con estas dos consignas y que las ordenes como tú quieras. Sin ser maestro de nadie, sino aprender de todo, pero con la certeza de lo que uno va descubriendo. La primera es no te traiciones y sé tú mismo, y por lo tanto descúbrete, atrévete a descubrirte, ¿no? Y si ese fuera el mensaje, la primera cita que iría de la mano de este mensaje sería el imperativo socrático de conócete a ti mismo, que me parece esencial, me parece fundamental. Y quizá hoy, por el día que es y el peso hablábamos al principio de los místicos, ¿no? Y de Teresa de Jesús, pues me venía la frase de su poema de nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, ¿no? Y Dios, pues, es un concepto, ¿no? Son muchas cosas detrás de la palabra Dios, ¿no? Y cada uno puede enriquecer con lo que sienta ahí en el corazón, que está ahí como de fondo, ¿no? Ese misterio que está más allá, más adentro, ¿no? Que lo envuelve, ¿no? Pero me parece esa frase fundamental, y porque implica una confianza en algo que nos supera, ¿no? Y que nos hace recolocarnos en el lugar idóneo. Pues de nuevo resueno contigo y qué fácil y qué difícil, ¿no? Ser quien somos. Por eso le puse el nombre a este canal, Ser quien soy. Porque siendo lo que tenemos en nuestro interior y lo que expresamos con tantísima naturalidad en los primeros años de nuestra vida, luego se vuelve una búsqueda tediosa y casi laberíntica para volver a regresar a aquella esencia más pura que sigue palpitando en nuestro interior, pero muchas veces encerrada bajo 20.000 llaves y oscuridades. Así que yo también deseo poder reconquistar quién soy, seguir conociéndome. Un placer haber compartido contigo, José. Te voy a dar una última premisa, porque ya que has dicho lo de las preguntas, ¿qué pregunta te harías a ti mismo para terminar esta entrevista? O quizás para dejarla abierta, porque muchas veces, como hemos dicho, las preguntas no tienen por qué tener respuesta, simplemente dejarse ahí en resonancia. Me viene como, ¿cuál es la razón de mi confianza? Pues la dejamos ahí, para que siga alimentando tu confianza y, y que ahora no te voy a enseñar, pero la que tengo yo ahora mismo en la carátula del móvil es: lo que es tuyo te encontrará. Ese es mi mensaje que cambié hace 2 días para dejar de buscar tanto y permitir que me encuentren. Así que recordatorios, preguntas y mensajes que alimentan el alma. Dime. A raíz de eso me viene una frase que yo le suelo poner a los alumnos en una especie de evaluación que les paso a final de curso para que me evalúen a mí, ¿no? Y evalúen la asignatura y puedan desahogarse ahí, ¿no? Y hay una frase que les pongo en la esquina de esa hojita que dice: viniste a ser feliz, no te distraigas. Sí, totalmente. Pues a eso estamos, y que mantengamos la alegría en la búsqueda, en las noches oscuras del alma, también como hablábamos antes de empezar a grabar la entrevista, y que todo forma parte de esta experiencia que, como tú has dicho, no sé si merecemos o no, pero estamos aquí por algo, así que a gozarla. Un placer, José. Igualmente, Rosa. Muchas gracias, de verdad, de corazón. Pues lo mismo para todos. Deseo que hayáis disfrutado tanto como yo lo he hecho en esta entrevista, y como siempre, pues si queréis contactarle, dejaré la información de sus redes, de sus libros, y estoy segura de que si tenéis alguna pregunta os contestará encantado. Y nada, que sigamos expandiendo
nuestro grano de arena con nuestra mayor intención. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Chao.